Ahora sí los dejo con el Padre José. Padre, gracias nuevamente por darnos su tiempo, por estar aquí y le cedo la voz. Muchas gracias, Joel. Voy a participar. Allá. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Aquí estamos juntos por la segunda vez y hoy vamos a hablar también sobre los sacramentos. Entonces, la primera vez hemos platicado de la Eucaristía y hoy ya eligieron dos sacramentos, dos misterios en la Iglesia Ortodoxa. Entonces, la primera hora vamos a hablar del bautismo en la Iglesia Ortodoxa y en la segunda hora vamos a hablar del matrimonio en la Iglesia Ortodoxa. Entonces, primero, el sacramento del bautismo. El bautismo en la Iglesia Ortodoxa es el sacramento de la incorporación en la Iglesia. Y es el sacramento por medio del cual nos hacemos dignos de recibir el nombre de cristianos. Entonces, entramos a la Iglesia por medio del bautismo y entramos como miembros nuevos en esta Iglesia. Como hemos dicho la semana pasada, que en la Iglesia Ortodoxa, y así como en la Iglesia primitiva de los primeros siglos, los tres sacramentos de iniciación son el bautismo, la crismación, que es casi igual a la confirmación en la Iglesia Católica, y la comunión. Estos tres sacramentos de iniciación tienen una conexión íntima, un vínculo íntimo. Y los niños en la Iglesia Ortodoxa, desde su infancia, desde los primeros días o los primeros meses, no solamente se bautizan, sino también son confirmados, entonces reciben la crismación y también reciben la primera comunión. Como dice el Señor en el Evangelio según San Mateo, dejad a los niños y no impidáis que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Aquí tenemos dos fotos, dos imágenes de un bautismo ortodoxo de los niños. Y ahorita vamos a hablar sobre el oficio y los gestos y los símbolos de este oficio. San Nicolás Cavasilas habla de los pasos de estos tres sacramentos de la iniciación. Dice, con la inmersión y la salida del agua, a esto lo llamamos nuevo nacimiento en el espíritu, que se asemeja a la salida del niño del vientre de su madre. La unción con el santo crisma es el momento en el que el que bautiza recibe del don de la vida en el espíritu. Y esto se asemeja al momento en el que el niño comienza a respirar y a realizar las distintas acciones de la vida. Y la Santa Comunión, por la cual participamos del banquete de la vida eterna, del banquete del Señor,
se asemeja al niño cuando se alimenta de su madre. Entonces, así la celebración bautismal en la Iglesia Ortodoxa refleja la alegría de la Iglesia entera, tanto en la tierra como en el cielo. Ya aquí el recién iluminado, nacido de lo alto hacia la vida eterna, andará en los caminos de la salvación. La institución del sacramento del bautismo. Nuestro Señor Jesús instituyó el bautismo cuando envió a sus discípulos después de su resurrección y les dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dice el Señor, el que crea y sea bautizado, se salvará. Entonces, desde aquel momento, podemos ver en los hechos de los apóstoles, entonces, la iglesia primitiva de los apóstoles, que aquellos que creían en la buena nueva, en el cristianismo, se sumaban a la iglesia por medio del bautismo. Por eso podemos ver, por ejemplo, a San Pedro en los Hechos de los Apóstoles diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y tenemos muchos ejemplos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, 8, 9, 10, 18, 16. Tenemos muchos ejemplos sobre el bautismo en la iglesia primitiva. Ahorita unos significados del bautismo en la iglesia ortodoxa. El bautismo, podemos decir, es la puerta por medio de la cual entramos a la vida en Jesucristo. Adán cayó y se convirtió en un extraño para la vida del paraíso. Se convirtió a un extraño para Dios. Y ya la muerte espiritual como resultado del pecado ancestral, del pecado de Adán y Eva, la muerte espiritual se apoderó del hombre con todas sus consecuencias. La corrupción, la tendencia al pecado, la enfermedad y la muerte del cuerpo. Por eso viene el bautismo como un nuevo nacimiento de lo alto. Así, por medio del bautismo, el hombre nace por segunda vez. No de la carne, ni de la sangre, ni por voluntad del hombre, sino de Dios, de la voluntad de Dios. Y por este nuevo nacimiento retorna a su primera belleza y a su verdadera existencia. Entonces, este significado del bautismo es muy importante y ahorita vamos a regresarlo cuando vamos a hablar sobre el agua y la bendición del agua en el oficio del bautismo. Muy importantes estas palabras, que por este nuevo nacimiento retorna el hombre recién iluminado a su primitiva belleza y a su verdadera existencia. El segundo significado del bautismo es que el bautismo es la participación en la muerte de Cristo y en su resurrección. Por eso, San Pablo nos enseña en su carta a los romanos, los capítulo 6, los versículos 3
a 5 son muy importantes en el tema del bautismo. Él dice, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para morir por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, en el bautismo, el hombre se reviste de Cristo y se despoja del viejo hombre, muere al pecado y a la transgresión, y ya es renovado en la santidad y la justicia. Entonces, también este significado del bautismo es muy importante y es una imagen, esta muerte y resurrección es una imagen de toda nuestra vida, porque toda nuestra vida es una caída en el pecado y después una resurrección por el arrepentimiento y la confesión. Entonces, así el bautismo tiene este significado de nuevo nacimiento y de la participación en la muerte de Cristo y en su resurrección. Otros dos significados, que el bautismo es el inicio de una boda espiritual por la cual el alma se convierte en la novia de Cristo, adornada con la belleza divina y amada por el novio, quien se entregó a sí mismo por ella hasta la muerte con un perfecto e infinito amor. Y el último significado, que en el bautismo el hombre se une a la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, se convierte en un sarmiento de la vida, un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro de la iglesia. Entonces, así el niño o el catecúmeno entra a la iglesia por medio de este sacramento sagrado que es el bautismo. El bautismo, hasta el momento, pero especialmente en la iglesia primitiva, fue un sacramento pascual. Fue un sacramento pascual. ¿Por qué fue un sacramento pascual? Porque en los primeros siglos del cristianismo, la noche de Pascua, es decir, que el sábado de gloria, era por excelencia el día de los bautizos. Entonces, bautizaban a los catecúmenos después de un periodo. Es decir, a todos los que por él nacen de lo alto para Dios, recién nacidos, niños, muchachos, jóvenes y adultos. Entonces, mencionar todas estas clases, mencionar a los niños, a los recién nacidos, entre los bautizados, muestra que esta tradición era una práctica auténtica e instintiva en la conciencia de la Iglesia. Claro, bautizar al niño no significa dejarlo sin atención. Por eso, la Iglesia, al bautizar al niño, le da la posibilidad de crecer en la estatura espiritual.
siendo encargados sus padres y padrinos de guiar y alimentarlo hacia la vida de Cristo. En la iglesia ortodoxa, el padrino tiene la responsabilidad de enseñar al niño los principios de la fe, educarlo en la fe y proporcionarle la ocasión para conocer y amar a la iglesia y amar a Cristo. Ahorita llegamos así poco a poco a entrar al oficio o al rito ortodoxo del bautismo. El bautismo es llevado a cabo por medio del lavatorio en el agua bendecida, por la oración de su consagración, y se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es bautismo por el agua y por el Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué el agua? ¿Por qué usamos el agua en el rito del bautismo y por qué tenemos este símbolo muy importante en nuestra vida sacramental? Durante las consecutivas etapas de la humanidad y casi en todas las civilizaciones, el agua siempre ha tenido cierta importancia y que la hicieron parte de la mitología y uno de los símbolos religiosos más antiguos de la humanidad. Ahorita, el agua como símbolo tiene las tres siguientes dimensiones. La primera dimensión, que el agua es símbolo de la creación y vida. Ya sabemos todos que sin agua no hay vida. Y también el mismo relato del bíblico del Génesis da al agua una primacía cuando menciona que en el principio el Espíritu de Dios aleteaba por encima las aguas. Entonces, en este sentido, el agua simboliza en el mundo la vida y la creación. La vida y la creación. Entonces, existía el agua en aquel momento de la creación. El Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Es símbolo de la creación y de la vida. La segunda dimensión, ahorita, al contrario, es un símbolo de destrucción y muerte. En muchas antiguas culturas, el mar se consideraba como la morada de los demonios. El agua tenía también en muchas civilizaciones una fuerza destructiva. Por eso, hasta en la Biblia, en el Génesis 1, capítulo 1, podemos verla como símbolo de la creación, de la vida, pero en la historia del diluvio presentó la causa de la catástrofe y un reflejo de la corrupción. Entonces, la segunda dimensión es al contrario de la primera, es un símbolo de la destrucción y la muerte. La tercera dimensión del agua es símbolo de la purificación. Es símbolo de la purificación. Por eso el agua quita del mundo la suciedad y devolviéndole
su original pureza. Ahorita, la importancia del agua en el sacramento del bautismo viene de estas tres dimensiones, porque saben que estas tres dimensiones resumen la historia de la salvación, la historia de Cristo con nosotros, la historia de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque primero es símbolo de la creación. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. Entonces, nos dio la vida. Esta es la primera dimensión. La segunda es destrucción, es muerte, es corrupción. ¿Por qué? Porque el hombre cayó en el pecado. Es símbolo de la caída. Esta es la historia de la humanidad. Primero, la creación, Dios nos dio la vida y después nosotros hicimos este pecado. Entonces, la segunda dimensión es la caída, la corrupción. Y la tercera, ¿qué es? Es la purificación. ¿Quién la hizo? Cristo, por su redención. Él sobre la cruz nos dio otra vez la vida. Entonces, así que en el sacramento del bautismo y por medio del agua bendita está presente el misterio de la divina providencia en sus tres ciclos que son creación, caída y redención. Por eso, la bendición del agua en el oficio del bautismo significa el retorno o redención de la materia a su estado original y esencial. Y esta frase es muy importante en el sacramento del bautismo en la Iglesia Ortodoxa y muy importante para entender la vida sacramental en la Iglesia Ortodoxa. Dios creó todas las cosas buenas. Por la caída del hombre entraron las consecuencias del pecado a nuestra vida. ¿Cuál consecuencias? La enfermedad, la muerte, las pasiones, la posibilidad de cometer pecados. Jesús vino para hacer este redención, este retorno de la materia a su estado original y esencial. Entonces, aquí no hacemos, vamos a decir, no hacemos algo nuevo, sino regresamos a la belleza primitiva. Dios creó el agua buena, bendecida. Creó todo para nuestra salvación, para estar en unión con Él en el paraíso. Por la caída, así entró la corrupción a nuestra vida. Entró la distorsión a nuestra naturaleza. Y por el sacrificio de Cristo sobre la cruz, ya tenemos la posibilidad de obtener otra vez, de regresar a la belleza primitiva. Por eso, el que quiere entender bien los sacramentos en la Iglesia Ortodoxa tiene que saber esta regla muy importante. Y aquí su ejemplo en el bautismo, que la bendición del agua significa retorno o redención de la materia a su estado original y esencial. Ahorita el bautismo y nuestra vida espiritual.
En el bautismo, nosotros cantamos un versículo de San Pablo donde dice, ustedes que en Cristo han sido bautizados, de Cristo se han revestido. De Cristo se han revestido. Muy bonita esta frase, de Cristo se han revestido. En otras palabras, nuestro comportamiento se ha vuelto como el de Cristo. Entonces, revestirse de Cristo para San Pablo y para nosotros también significa vivir como Cristo, vivir como Cristo. Hasta el que lee la carta de San Pablo a los romanos puede entender que el cristiano, el recién iluminado, nosotros los bautizados, somos llamados a no cometer pecados después del bautismo. Y es algo muy difícil. Entonces, revestirse de Cristo significa tener la conducta de Cristo, tener el comportamiento de Cristo. Ahorita en el bautismo hay unos gestos muy bonitos en el rito ortodoxo y tienen un significado espiritual, nos ayudan espiritualmente para avanzarnos en este camino. Por ejemplo, en el bautismo, casi al final, le cortamos así un poquito del cabello al bautizado, porque él ya es un soldado que se dedica a Cristo, su Señor, y no a otros afanes, como dice San Pablo. Por ejemplo, ungimos al bautizado con el santo crisma. Entonces, el recién bautizado de una vez recibe la crismación, que es como la confirmación, y ya lo anunciamos como sacerdote real, consagrado al Señor, y que ha entrado de la batalla de la vida. Otro gesto, por ejemplo, al inicio del oficio, el sacerdote sopla en el rostro del bautizado, como Dios en el relato de la creación sopló, dando vida a Adán. Así también, entonces, el sacerdote sopla en el rostro del bautizado en señal de una vida nueva, que se le da como cuando Dios sopló en la nariz de Adán en el paraíso. Entonces, todos estos gestos nos ayudan a entender que somos llamados a ser participantes en la vida de Cristo, a luchar espiritualmente, y por eso el oficio, ahorita vamos a llegar en estos 3 minutos, en estos 10 minutos a explicar un poquito sobre el oficio del Santo Bautismo en la Iglesia Ortodoxa. ¿Cómo comienza el oficio? El sacerdote pregunta al padrino si el bautizado es niño, o al bautizado si es catecúmeno, si es un adulto. Le pregunta, ¿renuncias a Satanás, a todas sus obras, a todos sus ángeles, a todo su culto y a todas sus vanidades? Y lo repite el sacerdote 3 veces. Y claro, el padrino responde, sí, renuncio a Satanás. En verdad que la realidad de la vida cristiana es luchar, es una lucha. En nuestra vida cristiana así empieza.
el primer acto de la vida es una renunciación, un desafío. Nadie puede ser de Cristo hasta que primero haya enfrentado el mal y segundo está listo para combatirlo. Por eso nuestra vida en la iglesia comienza con una batalla, con una renunciación. Es una lucha. Por eso a veces nosotros intentamos a hacer las cosas más fáciles. Sí, la vida con Cristo es bonita y es fácil si el uno da así su corazón a Cristo. Muy bonito vivir con Cristo, pero esto necesita lucha. Es un desafío, es una renunciación. Así empieza nuestra vida de una vez. Cuando entras a la iglesia, cuando quieres ser un miembro en la iglesia, te preguntan de una vez, ¿renuncias a Satanás, a todas sus obras? ¿Renuncias al mal? Entonces, si el uno piensa, nuestros padrinos dijeron que sí, o nosotros decimos que sí, pero en verdad lo vivimos, lo aplicamos en nuestra vida, entonces no podemos así siempre así hacer las cosas fáciles. La iglesia es el lugar donde podemos hacer lo que queramos, donde hasta podemos bailar también. Es bonito vivir con Cristo, es bonito vivir la alegría de estar con Cristo, pero esta alegría y esta belleza viene primero de esta batalla, de este desafío, de esta lucha es espiritual y renunciar a Satanás. Después de renunciar a Satanás, el catecúmeno exclama su deseo de unirse a Cristo y confirma su fe diciendo, dice una frase muy bonita, creo en él. Le pregunta al sacerdote, al catecúmeno, ¿crees en Cristo? Y él responde, creo en él como Rey y Dios. Creo en él como Rey y Dios. Entonces, la fe no es una ideología, sino un modo de vivir en el cual Cristo reinará todos sus aspectos. Es el Rey de mi vida, es el Señor de mi vida. Entonces, la fe no es así unas palabras, una ideología, sino es vivir con Cristo y en Cristo. Y hacerlo el Señor, aceptarlo como el Señor y el Rey de mi vida. Y enseguida, después de decir esta frase, creo en Él como Rey y Dios, el padrino recita el credo de la fe de la Iglesia Ortodoxa, creo en un solo Dios, y ya saben ustedes que el verbo creer, cuando está acompañado por la proposición en, implica mucho más que una ideología o enseñanza. Creo en ti significa me inclino hacia ti, cuento contigo, pongo mi confianza en ti, espero en ti. Esto es lo que el catecúmeno confiesa al recitar el credo de la fe en el oficio del bautismo. Sigue el oficio y llega, como hemos dicho primero, a la consagración o la bendición del agua, y ya la redención del hombre comienza con la liberación de la materia, con este retorno a la belleza primitiva, al estado original de la materia, purificarla y devolverle su función original. ¿Cuál es su función original? Medio de comunión con Dios. Todo lo que Dios creó es un medio para estar con Él. Es un medio para estar con Él. El sacerdote, al bendecir el agua, dice en el oficio ortodoxo, tú mismo, pues, oh Rey amante de la humanidad,
asístenos ahora con el descenso de tu Espíritu Santo y santifica esta agua. Antes de bautizar al niño, en unos segundos, el sacerdote unge al niño con el óleo de júbilo, con un aceite que se bendice en aquel momento con las oraciones específicas por este momento, y el sacerdote dice en la bendición del aceite para que le sea unción de incorrupción, arma de justicia, renovación del alma y del cuerpo, rechazo de toda acción diabólica y liberación de los males para todos cuantos se unjan con él, con fe, etc. Entonces, ¿qué tiene significado el óleo bendito en la Iglesia Ortodoxa? Al provenir del olivo, este aceite de olivo, la unción con este óleo es un símbolo de la misericordia y la bondad divina. La palabra óleo en el griego es una palabra parecida a la palabra éleo, que es misericordia. Entonces, siempre el óleo es símbolo de la misericordia de Dios, por las cuales el catecúmeno es salvado del diluvio de los pecados, tal como el racimo del olivo llevado al arca de Noé por una paloma fue el símbolo de la reconciliación con Dios y de que el diluvio había terminado. Otro significado del óleo o del aceite bendito que San Juan Crisóstomo explica que como los soldados antiguamente eran ungidos con aceite en preparación para la batalla, de la misma manera nosotros somos ungidos con el óleo siendo soldados de Cristo. Porque después del bautismo vamos a la batalla de esta vida, a la lucha espiritual contra el mal. Llegamos al momento del bautismo y saben que en la Iglesia Ortodoxa el bautismo se hace por la inmersión, y esta inmersión en el agua es la señal tangible de lo que el bautismo presenta. ¿Qué presenta? Presenta que el bautizado es sepultado con Cristo, muriendo al hombre viejo y arrancado del agua en señal de vida y resurrección. Entonces, de aquí, del significado del bautismo como muerte y resurrección, viene la inmersión. Además, para así ser más específicos, que el verbo bautizar, que es baptizo en griego, como está en el Evangelio, baptizo, este verbo que Cristo lo usó al decir a los apóstoles, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este verbo implica la inmersión en el agua y no cualquier aspersión. La palabra baptizo en griego significa sumergir, significa inmersión en el agua. Tenemos un testimonio de San Hipólito, obispo de Roma, 220 a 230, dice: el bautizado baja hacia el agua y el obispo le pregunta que si cree en el Padre Todopoderoso, y al confirmarlo es sumergido en el Hijo de Dios Jesucristo que nació de la Virgen. Lo sumerge por segunda vez. Y al confirmar su creencia en el Espíritu Santo, lo sumerge por tercera vez. Entonces,
son unas palabras claras que cuando dice San Hipólito de la iglesia primitiva, el bautizado baja hacia el agua. Entonces el sacerdote sumerge al bautizado 3 veces diciendo el siervo de Dios se bautiza o es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan Crisóstomo explica qué significa se bautiza o es bautizado, que viene en voz pasiva, como una indicación de que el sacerdote no es sino el instrumento de la divina gracia y el que bautiza al niño en este momento es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el bautismo en la iglesia ortodoxa siempre se hace por inmersión. Después del bautismo, de una vez, el niño recibe el sacramento de la crismación. El sacramento de la crismación. El verbo crismar en griego significa ungir. Y el santo crisma en la iglesia ortodoxa es un compuesto aromático que contiene más de 30 hasta 38 tipos de aromas, flores y hierbas y que se prepara en óleo de olivo y vino. Y se consagra el día del Jueves Santo de cada año por los patriarcas y por los obispos ortodoxos. El bautismo como participación en la muerte y la resurrección del Señor es la incorporación en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde se arrancará la marcha hacia la santidad. La crismación es el Pentecostés personal. El Espíritu Santo que descendió a los apóstoles reunidos el día de Pentecostés desciende sobre el bautizado por la unción con el santo crisma. Y al final del oficio, el niño recibe su tercer sacramento, que es la primera comunión. Entonces, muy importante la comunión en la iglesia ortodoxa, por eso se da al niño o al adulto y es como la leche necesaria para su crecimiento espiritual. Siempre repetimos este ejemplo que una madre no pregunta al bebé si quiere tomar leche o no. Sabe que la leche es una comida necesaria para su cuerpo, para su vida corporal. No le pregunta, le da la leche porque sabe no puede seguir viviendo sin la leche. Así también la iglesia como madre da al niño de una vez en sus primeros días, primeros meses, la Santa Comunión. Como una madre sabe que esta comunión es una comida necesaria para su crecimiento espiritual. Por eso, entonces, el niño ortodoxo recibe de una vez estos 3 sacramentos sagrados. San Nicolás Cavasilas, explicando las palabras de San Pablo, donde dice, en él vivimos, nos movemos y existimos, lo explica diciendo, por la Eucaristía vivimos, porque es comida. Por la crismación nos movemos, porque es la venida del Espíritu Santo. Y trabajamos. El Espíritu Santo nos ayuda. Mas nuestra existencia espiritual la debemos al bautismo. La debemos al bautismo. Entonces, así, y puedo decir que por lo menos hicimos así un resumen
del significado del bautismo en la Iglesia Ortodoxa y también de unos gestos, unos movimientos del rito o del oficio del Santo Bautismo para que nos ayuden un poquito así en nuestra vida espiritual y en nuestra lucha espiritual. Entonces, no sé ahorita si alguien tiene una pregunta, un comentario y después hacemos así un break. Padre, yo sí tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mire, por lo que estoy entendiendo, estos 3 sacramentos se reciben al mismo tiempo en los primeros días, meses o años del bautizado crismado. Hay una época en especial, como usted mencionaba, en la iglesia primitiva se hacía en una determinada época. Ahora actualmente es en una determinada época, en el Pentecostés, en Semana Santa, o es ya cada quien cuando los papás lo deciden. Sí, sí, como hemos dicho que en la iglesia primitiva era un sacramento pascual, entonces especialmente el sábado de gloria, el día de los bautizos. Pero ahorita el tema es abierto, ¿eh? Entonces en todo el año recibimos a los niños en todos los días del año, pero sí hay unas temporadas como por ejemplo el día de la Epifanía, que es el bautismo de Cristo en enero. Entonces es una temporada preferida para mucha gente para hacer el bautismo de sus hijos. Sí, pero por ejemplo en nuestro patriarcado, en Siria y en Líbano, casi la temporada más preferida a la gente es el mes de enero, especialmente en el día de la Epifanía, que es el bautismo del Señor. Y hay unos también que le gusta mucho hacerlo como en la iglesia primitiva en el sábado de gloria. Pero generalmente nosotros hacemos bautizos en todos los días del año. ¿Y cuánto dura la ceremonia más o menos? La ceremonia dura 45 minutos, entre 45 minutos y 50, más o menos. Muchas gracias, Padre. De nada. ¿Otra duda, otro comentario o hacemos el break? No sé. ¿Les parece si damos un receso de 5 minutos, por favor, para regresar a las 6:06? Muchas gracias. Gracias. ¿Les parece bien si regresamos, Padre, por favor? Es un poquito difícil hacer un resumen de cada sacramento en 50 minutos, 40 minutos, pero vamos a intentarlo. Y ahorita, como pidieron de mí, hablar de estos 2 sacramentos en esta charla, entonces la segunda parte va a ser el sacramento del matrimonio en la Iglesia Ortodoxa. Vamos a explicar un poquito el significado del matrimonio en la Iglesia Ortodoxa y después, como siempre, hablamos de la institución del sacramento, de su carácter eclesial en la Iglesia
Y después hacemos así una explicación de unos gestos en el oficio del matrimonio, que aquí hay una diferencia también más clara de la Iglesia Católica. Hay unos movimientos, unos gestos, unos símbolos en el rito ortodoxo diferentes del rito católico. Entonces, el sacramento del matrimonio en la Iglesia ortodoxa, en unas palabras, es la presencia de Dios entre nosotros. Es la presencia de Cristo entre nosotros. Por eso vinieron dos esposos a hablar con el obispo de Monte Líbano y le dijeron, hace unos años, le dijeron que ya nosotros llegamos a un acuerdo de divorcio. Queremos que nos dé este decreto de divorcio. Y el obispo le respondió, ¿y quiénes son ustedes? El matrimonio no es una unión de dos personas, sino una unión de tres partes. Y la primera parte es Dios. Entonces, esta decisión no es solo para ustedes. El que decide aquí es Dios. Por eso el misterio trinitario de la unidad en diversidad se aplica no solo a la doctrina de la Iglesia, sino también al matrimonio. Los seres humanos están hechos a la imagen de Dios. Y casi todos son destinados por Dios a vivir no solos, sino en familia. Así como Dios bendijo la primera familia y les mandó a Adán y Eva ser prolíficos y multiplicarse, la Iglesia hoy en día bendice la unión del hombre y la mujer. Entonces, es muy importante la imagen verdadera de la presencia de Dios en el matrimonio. Y no es la tercera parte, sino la primera parte. Él, el que hace la unión entre hombre y mujer. La institución del sacramento. Desde el principio del tiempo, Dios instituyó el sacramento del matrimonio. Sabemos del libro de Génesis en el Antiguo Testamento que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creyó. Varón y hembra los creyó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, Dios instituyó el sacramento del matrimonio desde los primeros días de la creación. Y nuestro Señor Jesucristo santificó el matrimonio con su presencia en las bodas de Cana. Y este relato, muy importante, y la Iglesia Ortodoxa lo usa en el oficio del matrimonio. Leemos el texto evangélico de la presencia de Dios en la boda de Cana. Y también el Señor dijo, confirmó las palabras de Dios en el momento de la creación. Dijo Jesús, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, el matrimonio está establecido
desde el momento de la creación. Está incluido dentro del plan de la salvación para la unidad entre el hombre y la mujer. Entonces, esta unión del hombre y de la mujer es la imagen de la unión entre Cristo y su iglesia. Ahorita, antes de llegar a su carácter eclesial de este matrimonio, podemos también decir que Dios estableció el matrimonio en el paraíso. Varón y mujer los creó. Y el objetivo era, el objetivo primitivo del matrimonio era la unión en el paraíso. Era vivir en el reino de Dios, unidos. Este concepto original del matrimonio ahorita es algo parecido de lo que hemos dicho de la bendición del agua. Creación, destrucción, redención. Ahorita Dios creó todo bueno. Entonces el objetivo original del matrimonio era la unión en el reino de Dios. Ahorita este concepto original, como las otras fuerzas del hombre, se deterioró como una consecuencia de la entrada del pecado. Entonces entró la distorsión a la naturaleza humana. Así entonces entró también esta distorsión al sentido del matrimonio, a su concepto original. Por eso vino Jesús a cambiar todo, a dejarnos regresar al concepto original, al objetivo original, a la belleza primitiva. Por su plan de salvación, entonces, nos devolvió este estado original del matrimonio, este objetivo original del matrimonio en la iglesia. Entonces, el matrimonio con Cristo, con la resurrección de Cristo, ha retornado a su plan original señalado en el libro del Génesis, en el libro del Génesis. Mi libreta azul, por que llegues a donde vayas, puedes ver si no la dejé ahí en el asiento o atrás. Está en un micrófono prendido. Gracias. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el matrimonio es un sacramento divino indisoluble, excepto en caso de adulterio. Así no se ve afectado por otras consideraciones tales como la incapacidad de procreación. Otra cosa que en el matrimonio el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. Consecuentemente, deben coexistir un esposo y una esposa. Según Cristo, para que el amor entre un hombre y una mujer sea en verdad como Dios lo ha creado, debe ser único, indestructible, eterno y divino. Entonces, el contenido de este misterio, del matrimonio, será la transfiguración del amor humano en una realidad nueva, de origen celestial, que se encarna por gracia en esta vida. Ahorita vamos a ver cómo el oficio del matrimonio ortodoxo nos enseña esta imagen
celestial del matrimonio. Por eso, en el matrimonio se otorga el Espíritu Santo a la pareja, a fin de que lo que comienza en la tierra no sea únicamente hasta la partida en el momento de la muerte, sino que se cumple y sigue en forma aún más perfecta en el reino de Dios. Entonces, por eso en el oficio nosotros tenemos esta oración donde dice el sacerdote: acuérdate, oh Señor, los novios en su reino. Entonces, a partir de este momento, el matrimonio está escrito, está registrado en los archivos de los cielos. En los archivos de los cielos. Es un sacramento, es un compromiso en la presencia de Dios y Él confirma y pone el sello a este compromiso. Dice, si queremos así aprender muy bien y entender el matrimonio en la iglesia, tenemos que leer la carta de San Pablo a los Efesios, especialmente capítulo 5, donde dice: este misterio es grande. Lo digo con relación a Cristo y la iglesia. Y este capítulo revela así la verdad del matrimonio eclesiástico. Y esta realidad no se puede reducir ni a un utilitarismo judío, ni al legalismo romano. No hablamos de un contrato, ni de una así aceptación, ni votos. Es en esencia la posibilidad de transfigurar la unión de los esposos en una realidad del reino de los cielos. Por eso, entonces, no existe ningún legalismo en el sacramento ortodoxo del matrimonio. No se trata de un contrato jurídico. No nos importa el tema del contrato, que los esposos ahorita van a firmar el contrato. Esto no es importante. No con el oficio ortodoxo no contiene ni votos ni promesas, porque ya los novios vienen y saben a dónde vienen. Y lo que más importante en este momento es la presencia de Dios entre ellos. Entonces, en la esencia es bautizar, vamos a decir, el amor humano de Dios por Cristo en el Espíritu Santo. Entonces, es hacer este amor, dar a este amor la posibilidad de ser un amor perfecto, un amor perfecto. Entonces, en conclusión de los significados del matrimonio, el matrimonio es un sacramento, es la presencia de Dios entre nosotros, pero saben que un sacramento no es magia, porque la gracia del sacramento no quita la libertad del hombre, sino que abre al hombre las puertas de un crecimiento espiritual y de una transfiguración plenamente voluntaria y libre. Entonces, la iglesia nos da la posibilidad a entrar en esta belleza del sacramento del matrimonio, pero esto necesita el esfuerzo de nosotros, de los novios, para poder vivirlo tal como es, como es una presencia de Dios entre nosotros. Por eso, cuando hablamos al matrimonio, hablamos al matrimonio como reino, como reino.
¿Cómo comienza el oficio del matrimonio ortodoxo? Comienza con las palabras: bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las mismas palabras con las cuales comenzamos la Divina Liturgia. Entonces, nosotros casi comenzamos todos los otros oficios de la Iglesia con otra frase: bendito sea nuestro Dios perpetuamente. Así comienzan los oficios. Solo la Divina Liturgia comienza con bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí también, en el sacramento del matrimonio, comenzamos con esta frase. Esta exclamación, bendito sea el reino, enfatiza la seriedad del matrimonio y también su fin. Es un misterio, es un sacramento, es la paz de Dios entre nosotros. Y creo que una causa seria de la crisis del matrimonio en el mundo es que los jóvenes, los cristianos que se acceden al matrimonio, no lo viven como misterio, no lo viven como el lugar de la presencia de Dios. Entonces el matrimonio no es un contrato, es un viaje por el reino de Dios y hacia el reino de Dios. En el matrimonio no se unen solo el novio y la novia, sino que con ellos se une también Cristo. O más bien, ellos se unen en Cristo. Ellos se unen en Cristo. De este modo, solo la presencia de Dios santifica la unión y la guarda en el amor, en el respeto, la atención y el sacrificio. Entonces, el matrimonio como reino es el concepto original del matrimonio, la unión en Dios y con Dios. Sigue el oficio y los novios llevan anillos para demostrar que ninguno de ellos va solo en el camino de la vida, que su corazón está ocupado y que está ligado eternamente a su cónyuge. Los anillos, como saben, no tienen principio ni fin, porque son símbolo de la eternidad del infinito. ¿Qué hacemos en el oficio? Aquí como pueden ver en la foto, aquí están los anillos, los dos anillos sobre el Evangelio. Entonces, ambos anillos se colocan en el altar o en la mesa donde hacemos el oficio de la boda y sobre el Santo Evangelio, lo que significa que están en las manos de Cristo y el sacerdote lo recibirá de él. Entonces, están en manos de Cristo y el sacerdote recibe estos anillos del Evangelio. Y aquí hay un gesto diferente de rito católico, que el sacerdote pone los anillos en las manos de los novios. Entonces, como representante de Cristo y como el concepto original del matrimonio es que Dios hace la unión, entonces el sacerdote como representante de Cristo pone los anillos en las manos de los novios y después une las dos manos juntas, mostrando la perfección de la unión en Cristo de los esposos. Entonces, Cristo, a través del sacerdote, consuma este misterio de unión. Así, los anillos simbolizan el compromiso de amor a la imagen del amor entre Cristo y la Iglesia. Entonces, así, en la carta de San Pablo a los Efesios,
dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. A semejanza del Señor, que se entregó a sí mismo por la iglesia, también nuestro amor matrimonial debe ser un amor sin límites, un amor hasta la muerte. Los novios tienen la misión de bautizar el amor humano en la perfección y la unión divina del eterno reino de Dios. Una causa también de la crisis del matrimonio en el mundo, que los jóvenes no entienden bien el significado del amor. El significado del amor. El amor es respeto y el amor es atención, pero es también aceptar al otro tal como es. Aceptar al otro tal como es. Después de los anillos, aquí tenemos así un resumen pequeño de los significados. Tiene muchos significados los anillos. Son símbolo de reconocimiento, sello, hasta la palabra anillo en árabe es la misma palabra de sello. En árabe anillo es khatem y sello es khatam. Entonces es la misma palabra. Entonces los anillos son el sello de Dios a este compromiso, Son también los anillos ejemplo de símbolo de poder y autoridad, como en Génesis 41, José en Egipto tenía este anillo de poder y autoridad. Clemente de Alejandría dice que el hombre da a su mujer el anillo como símbolo de su autoridad de todo lo de la casa. Es símbolo de gloria, como en Daniel 6:18, símbolo de la ternura de Dios. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, el padre le puso anillo en su mano como símbolo de la compasión, de la ternura de Dios. También en la iglesia es símbolo de mutua confianza, serenidad, sumisión en Cristo. Esta ofrenda mutua no significa sumisión pasiva de uno hacia el otro, sino una aceptación positiva del uno al otro. Como hemos dicho, el sacerdote en la iglesia ortodoxa otorga los anillos, pone los anillos en las manos de los novios. Entonces, los anillos fuera de la iglesia y de Cristo pueden transformarse en cadenas, pero en medio de la iglesia se consideran como bendición celestial y como símbolo del amor infinito. Llegamos creo que a lo más bonito en el oficio ortodoxo del matrimonio, y uno de los símbolos más hermosos del oficio es colocar las coronas sobre las cabezas de los novios. Así la iglesia quiere demostrar que la pareja está preparada para establecer el propio reino de su familia recién nacida. Es decir, que la iglesia proclama a los novios como reyes, rey y reina, pero ¿en qué? En el servicio del uno al otro. La misión de rey es servir al pueblo, pues el amor ante todo es servir hasta en los detalles. Entonces, este es el símbolo más bonito, más hermoso en el rito ortodoxo del sacramento del matrimonio. El sacerdote agarra la corona
una corona primero, la pone a la cabeza del novio y dice, el siervo de Dios tal se corona y se casa con la sierva de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz. Repite esta frase 3 veces sobre la cabeza del novio y 3 veces sobre la cabeza de la novia. Las coronas son coronas de alegría, pero también son coronas de martirio, ya que todo matrimonio supone sacrificios de parte de ambos esposos. Entonces, el matrimonio, como hemos dicho ahorita, que el bautismo comienza con una renunciación, con un desafío, renunciar a Satanás, con una lucha. Y así también el matrimonio es una cruz. El novio y la novia necesitan muchos sacrificios para aceptar el uno al otro tal como es. Necesita muchos sacrificios para ser paciente con las debilidades del otro. Por ejemplo, conservar el respeto mutuo durante toda la vida es una cruz. Pedir el perdón y perdonar al otro es una cruz. Entonces, el matrimonio es un viaje de superar al antiguo hombre que esconde en nuestro interior y crucificar nuestro egoísmo. Por eso, desde este aspecto, el matrimonio también es una participación en la muerte y la resurrección de Cristo. Porque tal como la resurrección viene después de la cruz, así también la felicidad matrimonial, la alegría matrimonial procede del amor crucificado. Por eso, en este ambiente de alegría, en el oficio del matrimonio, en este ambiente muy bonito de anillos y coronas y alegría, cantamos muchos cantos sobre los santos mártires. Los novios son llamados a hacer este sacrificio, a vivir este amor crucificado. Aquí también unos símbolos de las coronas fuera de la iglesia y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, los griegos, por ejemplo, usaban las coronas como símbolo del matrimonio. El dios del matrimonio, Himeneo, se representaba con corona sobre la cabeza y en su derecha. Los romanos también coronaban a los casados como gesto religioso. En el Antiguo Testamento, las coronas fueron símbolo de triunfo y también símbolo de usarlos en el matrimonio. En el Nuevo Testamento se habla de la corona de triunfo, de corona de orgullo, de corona de justicia, corona de vida, coronas doradas para los ancianos revestidos de ropa blanca en Apocalipsis. Ahorita la iglesia abrazó las coronas dándoles un sentido y un simbolismo así de acuerdo con su credo teológico y escatológico. La corona es ya el símbolo del triunfo espiritual y del sacrificio de Cristo por nuestra salvación. Para los fieles que luchan en esta vida contra de las pasiones y ejercen obras cristianas heroicas, vuelve símbolo de las hazañas de Dios en ellos y señal de que hayan sido reconocidos de parte de Dios. Entonces, como dice San Juan Crisóstomo, también es símbolo de triunfo y victoria porque los novios no se dejaron vencer por la pasión.
y es también corona de castidad. Entonces, son los símbolos de las coronas. Ahorita, otro símbolo bonito que durante la ceremonia del matrimonio, como pueden ver en la foto, el sacerdote da a los recién casados a beber de la misma copa, llamada copa común, porque llevarán juntos la carga del matrimonio. Y esta copa se llama también de unión, ya que juntos desde este momento compartirán las alegrías y las tristezas de la vida. Entonces, el sacerdote, en este momento, ofreciendo a los novios el vino dulce, manifiesta su esperanza en que las alegrías de ellos serán redobladas y sus tristezas paliadas porque compartirán todo en su vida. Entonces, desde también este momento, la iglesia quiere decir a los novios que el matrimonio es un viaje a través de las penas y las alegrías. Por eso, cuando los dolores de la vida parecen pesados, debemos recordar que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. De este modo, como el vino convertido en la sangre de Cristo nos une en el cuerpo de Cristo durante la liturgia, así también el vino bendecido en la boda no es comunión, es copa común o copa de unión, y tiene este vino bendecido. Así también entonces este vino bendecido en la boda une a los novios el uno con el otro y ambos en Cristo. Por ello, en ese momento se canta la copa de la salvación recibo. Entonces la copa como símbolo y el himno, la copa de la salvación recibo, recuerdan a la pareja que Cristo es la base, es el centro de su vida. Él otorga la verdadera alegría y también el consuelo en las tristezas. Último movimiento o último símbolo en la boda ortodoxa, que el sacerdote, como pueden ver en la imagen, el sacerdote agarra las manos de los novios y hacen una procesión alrededor de la mesa ceremonial 3 veces. Hacen esta procesión. Es símbolo de alegría, pero también así parece como los novios hacen sus primeros pasos de su vida y son conducidos por el Evangelio. El sacerdote agarra el Evangelio en una mano y la mano del novio o del padrino primero, porque hacen la procesión con los padrinos y a veces con los papás de los novios. Entonces agarra las manos y empiezan la procesión. Entonces los primeros pasos de los novios ya son conducidos por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esta procesión se llama danza ceremonial. ¿Por qué se llama danza ceremonial o danza de Isaías? Porque viene del libro de Isaías, cuando anunció así con profecías la llegada de Mesías. Esta danza es acompañada con unos cantos, como hemos dicho, sobre los mártires de la iglesia y también sobre la alegría de la Isaías, porque ya empezó
a saber, por el Espíritu Santo, que Emmanuel, Cristo, el Mesías, va a estar entre nosotros. Esta danza ceremonial es una forma adecuada y respetuosa para expresar la alegría de los novios y todos los presentes en la iglesia. Termino con unos consejos. Deben llegar a nuestros jóvenes que una de las ilusiones más comunes en el matrimonio es el deseo de que el esposo o la esposa cambien su carácter. En el verdadero amor no fuerza a nadie, tampoco fuerza el cambio. Querer cambiar a nuestro compañero de vida significa que no lo amamos, porque si amas a alguien es precisamente por ser lo que es. Entonces, cuando uno se casa, no es que asume un compromiso para cambiar a su pareja, para cambiar la mente, el pensamiento, la conducta de su pareja, sino que lo ama tal como es. El amor verdadero acepta al otro tanto en sus bondades como en sus debilidades. Por eso, lo mejor que un marido puede hacer para cambiar a su mujer es cambiarse primero él, corregir sus propios errores. El amor es aceptar al otro con todos sus defectos. Este es el amor verdadero. En este viaje nos ayuda mucho el perdón. Es muy difícil seguir en el matrimonio sin perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es la capacidad, no, es una muestra verdadera del amor. Entonces, el perdón en el matrimonio consiste en saber darle importancia a las preguntas, por ejemplo, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudo hacerlo? Para, en cambio, prestar atención a cuál es la mejor forma de resolver esto. Porque nunca ganarás si piensas solo en los obstáculos. Olvídalos y busca por dónde empezar. Entonces, en la vida familiar hay que aceptar que no somos perfectos. Y en el matrimonio, en las familias, siempre se cometen equivocaciones. Reconocer la responsabilidad de ellas, ofrecer disculpas, pedir perdón, nos ayuda mucho para continuar en esta vida bonita. Toma la iniciativa en el matrimonio. Quiero terminar con este relato así pequeño, que cierta ocasión un hombre casado se quejaba con San Juan Crisóstomo de que su mujer no lo amaba. El santo replicó: vuelve a su casa y ámala tú. Pero el señor dijo, el marido dijo, pero no me entiendes, padre. ¿Cómo puedo amarla cuando ella no me ama? Y el santo repitió: vuelve a su casa y ámala tú. Entonces, el amor que une a dos seres humanos es el don más grande de Dios. En lugar de decir, esta persona me ama, mejor digamos, amo a esta persona. Así todo cambia. Amar es dar con la misma medida que Dios nos da incondicionalmente. Entonces, necesitamos mucho esfuerzo, mucho sacrificio para vivir este amor.
y sin esperar recompensa, sin esperar nada. El que ama, ama porque tiene la base del amor en su interior, que es Cristo. Tiene el fuente del amor verdadero. Entonces, muchas gracias a todos. Padre, gracias. Se unas cintos para preguntas breves para que estemos con quien tenga, manifieste. Adelante, señor. Padre, es una excelente presentación, excelente. Dice, es la pregunta, ¿a qué se refiere ese término? Y la segunda es, ¿ni el legalismo romano? Disculpe, la primera pregunta, escuché algo raro. El matrimonio es entre hombre y mujer, los casos especiales. Cuando se habla del sacramento del matrimonio, dice el matrimonio es entre hombre y mujer, menos en casos especiales. No sé a qué se refiere. Refiere y la segunda... a los monjes, ¿sí? refiere a los monjes, los que, por ejemplo, deciden que no vivir la vida matrimonial, entonces van al monasterio para vivir como monjes, o los que deciden que no quieren, se sienten que no tienen, vamos a decir, la fuerza, la responsabilidad de tener una familia, entonces eligen estar solos. Entonces, estos son los casos, vamos a decir, aceptables. Gracias. Y el otro es cuando se dice ni al legalismo romano. ¿A qué se refiere ese legalismo? ¿A los documentos que se firman en la iglesia de acta de matrimonio y todo eso? Sí, porque... Y el otro es al utilitarismo judío. ¿A qué se refiere también ese término? No, todos estos términos eran en la época de la iglesia primitiva, entonces, especialmente cuando empezaron cuando aceptó el emperador Constantino la religión cristiana como la religión del Imperio Romano, empezaron a pedir, por ejemplo, de los casados de tenerlo legal. Entonces tienen que hacer el contrato, hacer el matrimonio civil, como ahorita en nuestra época. Entonces tenían que hacer el contrato civil o el matrimonio civil antes de hacer el matrimonio en la iglesia. Y era antes en la iglesia primitiva, en la liturgia. No teníamos en los primeros siglos el oficio tal como lo tenemos ahorita. Por eso los novios van a la iglesia en el momento de la liturgia, reciben la Santa Comunión y reciben también la bendición del sacerdote, y después entró la coronación en la liturgia y después el rito como lo tenemos ahorita. Por eso, entonces, no es algo parecido de matrimonio civil ni de también del contrato judío. También los judíos, los que entraron a la iglesia, también tenían su contrato judío. Por eso empezó una discusión en la iglesia. Necesitan hacer esto y también el matrimonio en la iglesia, o suficiente que están casados de acuerdo de la religión judía. Entonces, por eso el matrimonio eclesiástico no es algo parecido de todo eso, ni también del contrato matrimonial en el Islam. Estamos hablando de un sacramento, de un misterio de la presencia de Dios entre los novios. Por eso nosotros, por ejemplo, en el rito ortodoxo no es importante preguntar a los novios, ¿acepta ser, por ejemplo, la esposa de este hombre? Esto es
lo último, porque lo más importante es que Cristo está ahorita presente y Él va a unir a los dos novios. Gracias, padre. ¿Alguien más? Gracias. Gracias a usted. ¿Nadie más? Solamente felicitarlo, padre. Nos ha dejado sin palabras. Yo tengo 36 años de matrimonio y usted me encantó cuando dijo el respeto. Nunca nos hemos faltado, nunca nos hemos dicho una mala palabra, ni pensado, o sea, sí, tenemos dificultades, sí, y es un proceso de adaptación, de no cambiar precisamente al compañero, aunque uno de mujer a veces trata uno de cambiarlo, ¿verdad? Pero el respeto es ante todo. Yo cuando, como ministro en la iglesia, veo que a los matrimonios jóvenes, sí les digo a los jóvenes, les voy a dar un consejo, nunca se falten al respeto y tampoco se acuesten con problemas, háblenlos antes y no se falten al respeto, porque de ahí, padre, depende todo. Y pues gracias, padre, Gracias muchísimas gracias. Sí, en verdad que ahorita nuestros jóvenes necesitan escuchar mucho sobre este tema. Y como hemos dicho que casi todos los significados de los sacramentos en la iglesia es regresar a la belleza primitiva. Ahorita nuestras familias, nuestros jóvenes necesitan regresar a la belleza primitiva, a regresar al sentido del amor verdadero, que es respeto, que es atención, que es aceptar al otro con todos sus defectos. Ahorita el uno no aguanta ni un defecto. Ahorita puedes ver a una, por ejemplo, esposa recién casada y deja a su esposo en los primeros 3, 4 meses porque ya no aguanta un defecto de él. El amor no es así. El amor es aceptar al otro tal como es, como Dios nos acepta a todos nosotros con todos nuestros defectos y con todos nuestros pecados. Disculpe. Así es, padre. Adelante, Chelo. Adelante. ¿Existe en la Iglesia Ortodoxa los matrimonios interreligiosos? No se acepta el matrimonio con otras religiones, especialmente con otras religiones que no son cristianas. Entonces, no se acepta este matrimonio. Gracias. Correcto. Una última pregunta, si alguien desea, si no, para concluir. Sí, La última pregunta, por favor. Sí, entendí, creo que también hay unción en el sacramento del matrimonio, o ahí ya no hay unción. No hay. Ok, muchas gracias. Solo la Santa Crismación o la que es parecida con la confirmación en la Iglesia católica se recibe en el momento del bautismo. En el momento del bautismo. Sí, Ok, entonces, adelante. Sí, había puesto ahí de los niños en el bautismo, más o menos a qué edad y ya los bautizan, o sea, muy chiquititos, porque veo que les dan la comunión, entonces, ¿cómo le dan así tan chiquitos? Sí, eso son unas gotas en la cuchara de la comunión, entonces por eso ya bautizamos a niños a veces de 30 días, a veces de 3 meses, y ya sin ningún problema. Muchas gracias, padre. No, de nada. Muchísimas Yo les gracias, agradezco mucho por esta oportunidad de estar con ustedes y espero verlos en otras ocasiones. Claro que sí, padre. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, padre. Buena tarde a todos. Gracias, padre. Nos vemos. Gracias a Adiós todos. Gracias. 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 Dios lo bendiga.